El joven millonario dejó caer su teléfono cuando vio el collar de la niña sin hogar, exactamente el mismo de su amante de la infancia. Trató de ayudarla y se enamoró de ella nuevamente. Las bulliciosas calles del centro de Los Ángeles brillaban bajo el resplandor de las luces de la ciudad cuando Jason Miller salió de su elegante automóvil negro. Agarrando su teléfono, revisó su agenda para el día siguiente, mientras su mente ya estaba pensando en un trato de $1 millón que acababa de cerrar. Se suponía que sería una noche más. Mientras caminaba hacia su cafetería favorita, algo, mejor dicho, alguien le llamó la atención. Sentada contra la pared, envuelta en un abrigo andrajoso, había una mujer joven. Tenía el pelo alborotado, el rostro ensombrecido por el cansancio y en sus manos agarraba un vaso de papel con unas cuantas monedas, tintineando en su interior. Jason habría pasado de largo, como solía hacer en su ajetreada vida, pero algo lo detuvo. No era su postura ni su rostro, era el brillo de algo que llevaba alrededor del cuello. Un collar. Sus pasos vacilaron y su corazón dio un vuelco. La delicada cadena, el pequeño colgante en forma de corazón con una piedra de zafiro en el centro, era inconfundible. El pulso de Jason se aceleró. Su mente se remontó a un recuerdo de años atrás, un día en el que había puesto ese mismo collar sobre el cuello de una chica a la que había amado con todo su corazón. Sara, murmuró en voz baja. Jason se acercó a la muchacha con cautela, sus zapatos lustrados resonaron contra el pavimento. Cuanto más se acercaba, más crecía su incredulidad. El collar era idéntico en todos los sentidos. Se arrodilló un poco para mirarla a los ojos y se aclaró la garganta. Disculpe, dijo con voz temblorosa. ¿De dónde sacaste ese collar? La chica, Sophie, levantó la cabeza de golpe y entrecerró los ojos. Instintivamente agarró el colgante y lo sujetó con fuerza para protegerlo. ¿Por qué te importa?, replicó con tono defensivo. Es solo un collar. El corazón de Jason se aceleró. No, no lo es. Pertenecía a alguien a quien amaba. Sophie se puso rígida y apretó el collar. Observó con recelo el costoso traje y el reloj. Mira, no te conozco, ¿vale? Déjame en paz. Jason no se movió. Su mente se llenaba de preguntas, pero sabía que no podía presionar demasiado. Lo siento, dijo en voz baja, levantando las manos en un gesto de paz. Es que ese collar es muy importante para mí. Sophie miró hacia otro lado, con los labios apretados en una fina línea. Es todo lo que me queda, murmuró. Sus palabras fueron tranquilas, pero impactaron a Jason como un rayo. ¿De quién?, preguntó con voz urgente pero gentil. Ella no respondió. En cambio, se levantó de repente, agarrando sus escasas pertenencias y ajustándose el abrigo. No tengo tiempo para esto, dijo, pasando junto a él. Jason se quedó paralizado, con la mente hecha un torbellino de emociones. El colgante, el zafiro, los recuerdos, todo volvió a su mente. El collar no solo era similar, era el mismo. Recordó el día en que se lo había regalado a Sara, su mejor amiga de la infancia y su primer amor. Ella se había reído, sus ojos se habían iluminado de alegría mientras prometía que lo usaría para siempre. Pero luego se fue. Su familia se había mudado de repente, sin dejar rastro. Jason había pasado años preguntándose qué había sido de ella. El recuerdo de ella y de ese collar estaba grabado en su corazón. Y ahora, después de todo este tiempo, estaba allí, alrededor del cuello de una mujer sin hogar. Decidido, Jason se dio la vuelta y siguió a Sophie. Espera, gritó, su voz atravesando el murmullo de la ciudad. Ella se dio la vuelta, con expresión cautelosa. ¿Qué quieres de mí?, le espetó, con la voz teñida de desesperación. No tengo nada que darte. Jason vaciló y su mirada se suavizó. Solo quiero hablar, dijo. Por favor. Sophie vaciló, sus ojos escrutando su rostro en busca de señales de engaño. No vio a nadie, pero los años de penurias le habían enseñado a no confiar en nadie. ¿Por qué?, preguntó, ahora con voz más tranquila. Jason se acercó un paso más. Porque ese collar significa más para mí de lo que te imaginas. Y creo que también podría significar algo para ti. Sophie aflojó un poco el agarre del colgante y sus defensas flaquearon.
No lo sé, dijo ella, sacudiendo la cabeza. No recuerdo de dónde vino. Siempre lo he tenido. A Jason se le encogió el pecho. ¿Y si te dijera que sé de dónde salió? Sophie abrió mucho los ojos y un destello de curiosidad atravesó su actitud cautelosa. Entonces dímelo, dijo, con la voz casi en un susurro. Jason exhaló, su corazón latía con fuerza mientras daba un salto de fe. Pertenecía a una chica a la que amaba cuando era niño. Su nombre era Sara. El nombre quedó flotando en el aire como un hilo frágil, conectándolos de maneras que ninguno de los dos comprendía del todo. Sophie apartó la mirada, con expresión conflictiva. Yo no soy ella, dijo finalmente, con tono pesado. Ya ni siquiera sé quién soy. A Jason le dolió el corazón al oír sus palabras, pero se negó a dejar pasar ese momento. Entonces déjame ayudarte a descubrirlo, dijo con voz firme y determinada. Sophie lo miró a los ojos, buscando sinceridad en sus palabras. Por primera vez en años, sintió un leve atisbo de esperanza. Y, asintiendo a regañadientes, dijo que estaba bien. Pero no esperes demasiado. Jason sonrió suavemente, sabiendo que este era solo el comienzo de un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Jason estaba sentado en su elegante oficina, rodeado de imponentes ventanales que daban al horizonte de la ciudad. El brillo del monitor de su computadora se reflejaba en su expresión pensativa, pero sus pensamientos no estaban en negocios ni inversiones. Se reclinó en su silla y exhaló profundamente cuando la imagen de Sophie y el collar pasó por su mente por centésima vez. No podía quitársela de la cabeza. El colgante en forma de corazón, con el zafiro en el centro, no era una simple coincidencia. Era el mismo que le había regalado a Sara hacía tantos años. Jason cerró su portátil de repente, la necesidad de respuestas lo abrumaba. No era un hombre que creyera en el destino, pero esto le parecía diferente. Tenía que saber más. Durante los días siguientes, Jason se dedicó en silencio a averiguar todo lo que pudiera sobre Sophie. No era difícil seguir sus lugares habituales. Parecía rondar por el mismo tramo de acera durante el día y desaparecer en los callejones cercanos por la noche. Desde la seguridad de su coche, Jason observaba cómo interactuaba con el mundo. O mejor dicho, mientras el mundo pasaba a su lado. Se movía como alguien que quisiera desaparecer, con los hombros encorvados y la cabeza gacha. Evitaba el contacto visual con los extraños y se estremecía cuando alguien se acercaba demasiado. Jason se fijó en el abrigo raído que llevaba, que apenas la protegía de las noches frías. Vio cómo racionaba cuidadosamente la escasa comida que conseguía conseguir, a menudo prescindiendo de ella para que otros pudieran tener un poco más. Al tercer día, vio algo que le hizo encogerse el pecho. Un grupo de adolescentes rondaba cerca de donde estaba sentada Sophie, riéndose a carcajadas y burlándose mientras la señalaban. «Oiga, señora, ¿tiene cambio para nosotros?» Uno de ellos se burló y pateó una botella en su dirección. Sophie no respondió, con la mirada fija en el suelo. Otro chico cogió la botella y la arrojó a sus pies. El sonido del cristal al romperse resonó en el callejón. Jason sintió una oleada de ira al salir del coche, pero antes de que pudiera intervenir, Sophie se levantó de repente. «Déjame en paz», gritó con voz ronca pero firme. Los chicos se rieron y se alejaron, sus burlas se desvanecieron en la distancia. Jason observó cómo Sophie se dejaba caer de nuevo en la acera, con sus manos temblorosas agarrando el collar una vez más. Su rostro era una máscara de agotamiento, pero había una silenciosa resiliencia en ella que lo conmovió profundamente. Esa noche, Jason tomó una decisión. No podía seguir observando desde la barrera. Era hora de enfrentarse a ella otra vez. Al día siguiente, se acercó a Sophie con una mezcla de determinación y cautela. Ella estaba sentada en su lugar habitual, con las rodillas pegadas al pecho mientras miraba la bulliciosa calle. «Sophie», le dijo en voz baja, de pie a unos metros de distancia. Ella levantó la vista bruscamente y entrecerró los ojos al reconocerlo. «Tú otra vez», murmuró, apartando la cara. «¿Qué quieres ahora?» Jason se arrodilló para que sus ojos estuvieran a la altura de los suyos. «Quiero ayudarte», dijo simplemente. Sophie soltó una risa amarga. ¿Ayudarme? ¿Por qué? ¿Para que puedas sentirte mejor contigo misma? Olvídalo.
Sus palabras le dolieron, pero Jason no se echó atrás. Lo digo en serio, dijo. Quiero ayudarte a salir de la calle, a recuperarte. Te mereces algo mejor que esto. Sophie se burló. No sabes nada sobre mí. Jason dudó antes de responder, su voz ahora más suave. Sé que eres más fuerte de lo que crees. He visto la forma en que luchas para sobrevivir. Incluso cuando el mundo te sigue derribando, eso requiere coraje. Sophie lo miró fijamente, bajando la guardia por un momento mientras la confusión se reflejaba en su rostro. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó en voz baja. Jason respiró profundamente. Por ese collar, admitió. Pertenecía a alguien a quien apreciaba, alguien a quien perdí hace mucho tiempo. ¿Y verlo puesto? No lo sé. Es como una segunda oportunidad. Los dedos de Sophie se cerraron instintivamente alrededor del colgante y su expresión se endureció de nuevo. Ya te lo dije, no recuerdo de dónde salió. Y está bien, dijo Jason con dulzura. Pero tal vez si me dejas ayudarte, podamos resolverlo juntos. Sophie permaneció en silencio durante un largo momento, escrutando su rostro en busca de cualquier signo de insinceridad. No confío en gente como tú, dijo finalmente. Los tipos ricos con trajes siempre quieren algo a cambio. Jason asintió, reconociendo su escepticismo. Lo entiendo, dijo. No me conoces y no tienes motivos para confiar en mí. Pero te prometo que no quiero nada de ti. Solo la oportunidad de ayudar. Sophie aflojó un poco el agarre del collar y su expresión se suavizó a pesar de sí misma. ¿Cuál es el truco?, preguntó, ahora con voz más tranquila. No hay truco, dijo Jason. Pero si me dejas ayudar, me gustaría saber más sobre ti, sobre tu pasado. Sophie frunció el ceño. No recuerdo mucho. No pasa nada, dijo Jason. Lo que sea que puedas compartir, cuando estés listo. Por primera vez en mucho tiempo, Sophie sintió un destello de algo que no se había permitido sentir en años. Esperanza. Finalmente, asintió. Está bien, dijo de mala gana. Pero no esperes que sea fácil tratar conmigo. Jason sonrió levemente y sintió alivio. No esperaba menos. Y en ese momento, ambos supieron que ese era el comienzo de algo que ninguno de los dos podría haber predicho. Jason estaba sentado frente a Sophie en un rincón tranquilo de un pequeño café. El ruido de las conversaciones y el tintineo de las tazas llenaban el aire, pero el espacio entre ellos estaba cargado de emociones no expresadas. Sophie, aunque indecisa, había accedido a reunirse con él allí después de días de insistirle. Su desconfianza no había desaparecido, pero la constante amabilidad y paciencia de Jason habían comenzado a socavar sus defensas. Ella sostenía una taza de té caliente, con los dedos firmemente alrededor de ella, como si buscara calor y consuelo. Jason esperó, sintiendo que no era momento de apresurarse. Finalmente, Sophie habló. Esto es extraño para mí, admitió, con la mirada fija en la mesa. No hablo de mi pasado. ¿A cualquiera? Jason asintió con voz amable. No tienes que contármelo todo. Lo que te resulte cómodo, dijo Sophie, dudó un momento y su mirada se desvió hacia el collar que descansaba sobre su pecho. Lo tocó suavemente y sus dedos recorrieron la forma familiar. Esto, empezó, su voz apenas por encima de un susurro, es lo único que he tenido en toda mi vida. Es lo único que he sentido que me pertenece. Jason se inclinó hacia adelante, con el corazón palpitando con fuerza. ¿Sabes de dónde salió?, preguntó. Sophie negó con la cabeza lentamente. No, dijo. Lo he tenido desde que tengo memoria. Tal vez lo tuve antes de que todo se desmoronara. Jason sintió una opresión en el pecho. ¿Antes de qué?, preguntó con cautela. Sophie exhaló temblorosamente y apretó la taza con fuerza. No sé mucho sobre mi infancia, admitió. Todo está borroso. Recuerdo fragmentos. Una casa. Rises. Pero es como intentar retener el agua, se me escapa entre los dedos. Miró a Jason y sus ojos reflejaban vulnerabilidad. Lo único que sé es que un día todo desapareció. Mi familia, mi hogar, todo. Jason se quedó sin aliento.
El dolor en su voz reflejaba el vacío que había sentido cuando Sara desapareció de su vida. Apretó los puños debajo de la mesa, tratando de mantener el equilibrio. ¿Y el collar? Apretó suavemente. ¿Lo has tenido desde entonces? Sofía asintió. Sí, es lo único que siempre ha estado conmigo. Siempre que me sentía perdida o asustada, me aferraba a él. Supongo que me hizo sentir menos sola. El corazón de Jason se aceleró cuando las piezas comenzaron a encajar. El collar, los vagos recuerdos de una familia, la sensación de pérdida, todo coincidía demasiado con lo que recordaba de Sara. Se reclinó en su silla, esforzándose por mantener la compostura. ¿Podría ser ella realmente? Estudió a Sophie con atención, su mirada se detuvo en la curva de su mandíbula, la forma de sus ojos. Había indicios de familiaridad, pero los años y las dificultades la habían cambiado. ¿Recuerdas algo más?, preguntó Jason con voz firme a pesar de la tormenta de emociones que sentía en su interior. Sophie negó con la cabeza. En realidad no, dijo, solo sentimientos. Como si faltara algo. Como si hubiera una gran parte de mí que no puedo encontrar. El corazón de Jason se dolía por ella. Entonces se dio cuenta de que su interés por Sophie había cambiado. Al principio se había centrado en el collar, un vínculo tangible con su pasado y la chica que había perdido. Pero ahora se centraba en ella. Sophie, la mujer sentada frente a él, que había soportado tanto y aún así se mantenía firme. Su fuerza, su vulnerabilidad, su tranquila determinación, todo eso lo atraía. Ella no era solo un misterio por resolver. Era alguien que valía la pena conocer, ayudar y cuidar. Gracias por decírmelo, dijo Jason con voz cálida. Sophie levantó la vista con expresión insegura. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó. Apenas me conoces. Jason dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Porque veo algo en ti, dijo finalmente. Algo que no veo en la mayoría de las personas. Has pasado por mucho, pero no te has rendido. Eso es raro. Sophie parpadeó, sorprendida por la sinceridad en su voz. La mayoría de la gente solo ve a una niña sin hogar, murmuró. Jason negó con la cabeza. Eso no es lo que veo, dijo con firmeza. Por primera vez, Sophie sintió el peso de sus palabras sobre ella. Cuando salieron del café, Jason caminó a su lado, pensando en lo que debía hacer a continuación. Quería ayudarla a redescubrir su pasado, a llenar los vacíos de su memoria, pero también sabía que debía actuar con cuidado. Sophie no era solo alguien de su pasado, era alguien que importaba en el presente. Y mientras caminaban juntos bajo la luz del atardecer, Jason se dio cuenta de algo que no esperaba. Ya no estaba buscando a Sara. Se estaba enamorando de Sophie. Jason se paró junto a Sophie mientras caminaban por los pasillos silenciosos del centro de apoyo local. El edificio olía a pintura fresca y esperanza, un espacio diseñado para darles a los necesitados un nuevo comienzo. Sophie vaciló al entrar en la pequeña habitación que le habían preparado. No era gran cosa, solo una cama individual, un escritorio y un armario, pero estaba limpia y era segura. No sé nada de esto, murmuró, mientras sus dedos agarraban nerviosamente la correa de su gastado bolso. Jason sonrió con dulzura. Es solo un lugar para recuperarse. Sin ataduras. Te lo mereces, Sophie. Ella lo miró y su escepticismo se desvaneció bajo la calidez de su mirada. Después de un momento, asintió. Está bien, pero solo por un rato. Jason se rió entre dientes. Eso es todo lo que pido. Los días siguientes fueron transformadores para Sophie. El personal del centro la ayudó a encontrar un trabajo a tiempo parcial en una librería cercana y Jason se aseguró discretamente de que tuviera todo lo que necesitaba, ropa nueva, artículos básicos y aliento cuando sus dudas sobre sí misma se apoderaron de ella. Al principio, Sophie se resistió, renuente a aceptar demasiada ayuda, pero la paciencia inquebrantable de Jason comenzó a desgastar sus muros. Una noche, Jason invitó a Sophie a cenar a un tranquilo bistró italiano. Entre platos de pasta y copas de vino, sus conversaciones se fueron haciendo más profundas. Entonces, Jason dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante, ahora que te estás acomodando, ¿has pensado más en tu pasado? En el collar. Sophie vaciló y detuvo el tenedor en el aire.
Lo he intentado, admitió, pero es como si hubiera una niebla. Cada vez que creo que estoy cerca de recordar algo, se desvanece. Jason asintió con expresión pensativa. Eso debe ser frustrante, dijo en voz baja. Sophie suspiró. Lo es. Pero no sé. Quizá no importe. Tal vez debería seguir adelante y dejar atrás el pasado. A Jason se le encogió el pecho. Sabía que ella estaba tratando de protegerse, de evitar el dolor de las preguntas sin respuesta. Pero también sabía lo importante que era descubrir la verdad, no solo para él, sino para ella. A veces el pasado tiene una forma de encontrarnos, dijo con voz firme. Incluso cuando no lo estamos buscando. Sophie lo miró a los ojos y hubo un destello de algo tácito entre ellos. A medida que pasaban las semanas, Sophie y Jason se fueron acercando. Las llamadas telefónicas a altas horas de la noche, los paseos tranquilos por el parque y las risas compartidas por historias tontas se convirtieron en la nueva normalidad. Sophie empezó a abrirse de una manera que nunca antes había hecho, compartiendo fragmentos de su infancia. Recuerdo un columpio, dijo un día, mientras estaban sentadas en un banco del parque, mirando la puesta de sol. Estaba atado a un gran árbol. Solía sentarme allí durante horas. A Jason se le cortó la respiración. Había un columpio como ese en mi antiguo barrio, dijo. Sara y yo solíamos pasar tardes enteras allí. Sophie inclinó la cabeza. Sara, ya la mencionaste antes. Ella debió haber significado mucho para ti. Jason sonrió con nostalgia. Sí, lo hizo. Ella era mi mejor amiga, mi primer amor, y un día simplemente se fue. Su familia se mudó y nunca más la volví a ver. Sophie se quedó callada por un momento. Eso debe haber sido difícil, dijo en voz baja. Lo fue, admitió Jason. Pero al verte con ese collar, siento que tal vez me han dado una segunda oportunidad. Sophie bajó la mirada y sus dedos rozaron el colgante que llevaba colgado del cuello. Quería decirle que sospechaba que ella podría ser Sara, pero la idea la aterrorizaba. ¿Y si él no la veía de la misma manera? ¿Y si solo se preocupaba por ella por el pasado? Una noche, mientras organizaba sus pocas pertenencias en su habitación en el centro de apoyo, Sophie se topó con algo que no había notado en años. Una pequeña fotografía arrugada escondida dentro de un viejo cuaderno. Su corazón dio un vuelco cuando lo abrió. La imagen estaba borrosa, pero era inconfundible. Era ella de niña, parada al lado de un niño frente a un gran roble con un columpio. El niño era Jason. Se quedó sin aliento y los recuerdos volvieron a ella en trocitos. Las risas de las tardes junto al árbol, el momento en que le había dado el collar, todo volvió a su mente. Soy Sara. Las lágrimas corrieron por su rostro cuando se dio cuenta de lo que había pasado. Pero, con la misma rapidez, el miedo la invadió. ¿Jason seguiría preocupándose por ella si supiera la verdad? ¿O sería solo una sombra de alguien a quien había amado en el pasado? Sophie agarró la fotografía con fuerza, con el corazón dividido entre la esperanza y la duda. Por ahora, decidió que la verdad permanecería oculta. No estaba lista para enfrentar las preguntas que podría traer, o la posibilidad de perder lo que habían construido. La siguiente vez que vio a Jason, él notó el cambio en su actitud de inmediato. ¿Todo bien?, preguntó con voz preocupada. Sophie forzó una sonrisa. Sí, solo que tenía muchas cosas en la cabeza. Jason no la presionó, pues percibió que necesitaba tiempo. Pero mientras caminaban juntos bajo el resplandor de las farolas, Sophie no podía quitarse de encima el peso del secreto que ahora cargaba. La conexión entre ellos se había vuelto más fuerte de lo que jamás hubiera creído posible. Pero con la verdad sobre su identidad, Sophie se preguntó si su vínculo podría sobrevivir a lo que estaba por venir. La noche estaba tranquila cuando Jason entró al centro de apoyo con una pequeña bolsa de comestibles para Sophie. Se había convertido en una rutina, pequeños gestos para asegurarse de que se sintiera apoyada mientras reconstruía su vida. Tocó suavemente la puerta de su habitación, pero no hubo respuesta. Sophie, la llamó con suavidad. Aún no había respuesta. La puerta estaba entreabierta, así que la empujó para abrirla. Su habitación estaba vacía, sus pertenencias cuidadosamente guardadas en una pequeña bolsa de lona cerca de la cama. Sobre el escritorio había un cuaderno abierto,
con las páginas gastadas llenas de garabatos y bocetos. Una fotografía arrugada se asomaba entre las páginas y atrajo la atención de Jason. Sintió curiosidad y extendió la mano para cogerla y desdobló el frágil papel. En el momento en que sus ojos se posaron en la imagen, se quedó sin aliento. Era una fotografía de él cuando era niño, de pie junto a una niña pequeña bajo un gran roble con un columpio. ¿Sí? ¿Y Sophie? La mente de Jason corría mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. La comprensión lo golpeó como un maremoto. Sophie era Sarah. La chica que había amado, la que creía haber perdido para siempre, estaba allí, viviendo bajo un nuevo nombre, cargando con el peso de una vida muy distinta a la que una vez compartieron. ¿Pero por qué no se lo había dicho? ¿Por qué se lo había ocultado, incluso cuando se acercaban más? La sorpresa inicial de Jason se convirtió rápidamente en una profunda sensación de traición. Apretó la fotografía con fuerza, con el pecho dolorido por el peso de las preguntas sin respuesta. Esa noche, Jason esperó a que Sophie regresara. Cuando finalmente entró por la puerta, su expresión se suavizó al verlo, hasta que notó la fotografía en su mano. Sus ojos se abrieron de par en par y el pánico se reflejó en su rostro. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó con voz temblorosa. Estaba en tu cuaderno, dijo Jason, con un tono firme pero cargado de emoción. ¿Sophie, o debería decir Sarah? Sophie se quedó paralizada, con la respiración agitada. «Puedo explicarlo», empezó, su voz apenas por encima de un susurro. Jason se acercó un paso más, su mirada penetrante. «Entonces explícame», dijo con la voz quebrada. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste creer que eras solo alguien que tenía una conexión con mi pasado cuando eras a quien había estado buscando todo este tiempo?» Las manos de Sophie temblaban mientras agarraba la correa de su bolso, incapaz de mirarlo a los ojos. «Al principio no lo supe», admitió, «hasta que encontré esa foto, pero para entonces ya era demasiado tarde». «¿Demasiado tarde para qué?», exigió Jason, «para la verdad». Sophie se estremeció ante la dureza de su tono. «No», dijo con la voz quebrada. «Demasiado tarde porque tenía miedo de que solo te preocuparas por mí, por Sarah, por la chica que solía ser, no por la persona que soy ahora». La expresión de Jason se suavizó un poco, pero el dolor en sus ojos permaneció. «Eso no es verdad», dijo. «¿Crees que no me importa quién eres ahora, después de todo lo que hemos pasado?» La voz de Sophie se alzó, su miedo y frustración se desbordaron. «¿Cómo se suponía que yo lo supiera?» «Seguiste hablando del pasado, de encontrar a Sarah, como si fuera un recuerdo perfecto que querías recuperar. No quería arruinarte eso». Jason dio un paso atrás y dejó caer los hombros. «Arruínalo», repitió. «Sophie, no me importa la perfección. Me preocupo por ti, la chica que luchó por sobrevivir, que se niega a rendirse, que es más fuerte que cualquiera que haya conocido». Las lágrimas brotaron de los ojos de Sophie, pero sacudió la cabeza y se alejó de él. «Eso dices ahora», dijo con voz temblorosa. «Pero ¿qué pasa cuando la realidad de quién soy no coincide con la Sarah que recuerdas? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que no soy la misma persona?» Jason se acercó, pero Sophie se apartó, el miedo se apoderó de ella. «No puedo hacer esto», susurró, con la voz quebrada. «Sophie». «No», dijo con firmeza, interrumpiéndolo. «No pertenezco a tu mundo, Jason, y tú no perteneces al mío». Dicho esto, agarró su bolso y pasó corriendo junto a él, dejándolo parado en un silencio atónito. Jason se sentó solo en la habitación vacía, con la fotografía todavía en la mano. Se quedó mirando la imagen, con el corazón apesadumbrado por el arrepentimiento y la añoranza. Ella había huido porque tenía miedo, porque él no había hecho lo suficiente para demostrarle que sus sentimientos eran reales, no por la niña que solía ser, sino por la mujer en la que se había convertido. Y ahora tenía que encontrar una manera de arreglar las cosas. No iba a perderla otra vez. Los días después de que Sophie se fue fueron insoportables para Jason. Estaba sentado en su despacho, mirando la fotografía de ellos dos cuando eran niños. La imagen de sus ojos llenos de lágrimas y su voz temblorosa se repetía en su mente en un bucle sin fin. «Le fallé», murmuró para sí mismo, pasándose una mano por el pelo. No fue la verdad lo que le dolió, sino la forma en que él la manejó.
En lugar de mostrarle el amor y la comprensión que ella merecía, él dejó que su sorpresa y frustración la alejaran. Ahora, ella se había ido, y la idea de perderla de nuevo era más de lo que podía soportar. Se levantó de repente y agarró su abrigo. No sabía dónde estaba, pero estaba decidido a encontrarla. Jason pasó días siguiendo los pasos de Sophie, visitando todos los refugios y centros de ayuda social de la ciudad. En cada ocasión, preguntó si alguien la había visto. Era una joven de sonrisa cálida pero mirada cautelosa. Al principio, su búsqueda se encontró con frustración. Sophie parecía haber desaparecido sin dejar rastro y la duda comenzó a apoderarse de ella. ¿Y si no quería que la encontraran? Pero Jason se negó a darse por vencido. Finalmente, en un pequeño refugio para mujeres en las afueras de la ciudad, la encontró. La voluntaria del mostrador asintió cuando Jason describió a Sophie. Ella está aquí, dijo la mujer, con tono cauteloso. Pero necesito preguntarte, ¿estás segura de que esto es lo que ella quiere? Ella ha pasado por mucho y recién está empezando a encontrar su equilibrio. Jason asintió con seriedad. Solo quiero arreglar las cosas, dijo. No me importa cuánto tiempo lleve. Solo necesito que ella sepa que no está sola. El voluntario dudó antes de señalar hacia el patio. Ella está en la parte de atrás. Jason entró en el patio con el corazón palpitando con fuerza. Sophie estaba sentada en un banco bajo un gran roble, de espaldas a él. Estaba leyendo un libro y sus hombros se relajaron por primera vez en días. Jason se acercó lentamente, no queriendo asustarla. Sophie, dijo en voz baja. Ella se quedó paralizada, el libro se le resbaló de las manos cuando se volvió para mirarlo. Su expresión pasó de la sorpresa a la incertidumbre y, finalmente, a la cautela. ¿Qué haces aquí?, y preguntó ella, su voz apenas por encima de un susurro. Jason se acercó, su mirada firme. Vine a buscarte, dijo, porque no podía dejar que te fueras pensando que solo me importaba Sara. Los labios de Sophie se apretaron formando una fina línea mientras se ponía de pie y cruzaba los brazos a la defensiva. No tienes que decir esto, Jason, dijo. Lo entiendo. El pasado significó mucho para ti y yo no soy la persona que recuerdas. Es mejor si simplemente... Basta, interrumpió Jason, su voz firme pero gentil. Ella parpadeó, sorprendida por la cruda emoción en su tono. Tienes razón, continuó. No eres la persona que recuerdo. No eres la Sara de mi infancia. Eres Sophie. Ella lo miró fijamente, sus defensas vacilaron. Y Sophie es alguien que ha pasado por más de lo que cualquiera debería tener que soportar, dijo Jason, acercándose. Alguien fuerte, amable y resiliente. Alguien que no se rinde, incluso cuando la vida intenta quebrarla. Eso es lo que eres, Sophie. Y eso es lo que me importa. Su respiración se entrecortó y las lágrimas brotaron de sus ojos. Jason. Extendió la mano y tomó las manos de Sara con delicadeza. No fingiré que no atesoro aún los recuerdos de Sara, dijo con voz temblorosa de sinceridad. Pero no estoy aquí por eso. Estoy aquí porque te veo, a ti, la mujer que está parada frente a mí ahora. La mujer que he llegado a admirar y amar. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Sophie mientras sus palabras se asimilaban. Pero ¿y si no soy suficiente?, susurró. ¿Y si te decepciono? Jason negó con la cabeza y apretó más las manos de ella. Nunca podrías decepcionarme, dijo. Y tú eres más que suficiente, Sophie. Siempre lo has sido. Por un momento, se quedaron allí en silencio, con el peso de sus palabras colgando entre ellos. Finalmente, Sophie respiró temblorosamente y sus manos se aferraron a las de él. Tenía mucho miedo, admitió con la voz quebrada. Tenía miedo de que solo me vieras como un trozo de tu pasado. Pero ahora veo que estaba equivocado. Jason sonrió, sus ojos llenos de alivio y afecto. Ambos hemos cometido errores, dijo, pero podemos seguir adelante, juntos. Sophie asintió y una pequeña sonrisa se abrió paso entre sus lágrimas. Ella repitió lo mismo. El sol comenzó a ponerse y arrojó un cálido resplandor sobre el patio mientras Jason abrazaba suavemente a Sophie. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente segura. Y por primera vez en años, Jason se sintió completo.
No eran las mismas personas que habían sido en el pasado, pero juntos habían encontrado algo aún más significativo. Una segunda oportunidad. El suave susurro de las hojas llenó el aire cuando Sophie salió del auto de Jason, sus ojos escudriñando el entorno familiar. Habían salido de la ciudad hacia un prado tranquilo y extenso bordeado por altos robles. El sol del atardecer arrojaba rayos dorados sobre el paisaje, bañándolo todo con un cálido resplandor. Sophie vaciló y miró a Jason, que estaba a su lado con una expresión indescifrable. «¿Por qué me trajiste aquí?», y preguntó en voz baja. Jason sonrió con dulzura y sus ojos estaban llenos de afecto. «¿Recuerdas este lugar?», preguntó con un dejo de nostalgia en la voz. Sophie se volvió hacia el prado y los recuerdos tiraban de los bordes de su mente. Y entonces se dio cuenta. El columpio. El roble. El sonido de una risa resonó en el aire. En ese momento, su voz se apagó y las lágrimas brotaron de sus ojos. Jason asintió y se acercó a ella. «Aquí es donde pasamos nuestra infancia», dijo. «¿A dónde vinimos para escapar del mundo? ¿Dónde te di ese collar?». Sophie agarró el colgante que llevaba colgado del cuello y sintió el peso del momento. «No ha cambiado», murmuró con voz temblorosa. Jason sonrió. «Ni siquiera lo que yo siento por ti». Caminaron hacia el viejo roble, cuyas ramas robustas aún sostenían los restos del columpio en el que solían jugar. Jason metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. A Sophie se le cortó la respiración cuando él lo abrió y descubrió una delicada pulsera con un dije de zafiro, a juego con el de su collar. «Quería darte algo nuevo», dijo Jason, con voz firme pero llena de emoción. «Algo que represente quiénes somos ahora. No solo los recuerdos del pasado, sino el futuro que quiero construir contigo». Las manos de Sophie temblaron cuando tomó la pulsera, sus lágrimas se derramaron libremente. «Jason». Él tomó sus manos entre las suyas, sus ojos clavados en los de ella con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «Te amo, Sophie», dijo, con voz firme. «No porque fueras Sara, sino por quién eres, por todo lo que has soportado, por todo en lo que te has convertido. Eres la mujer más fuerte e increíble que he conocido y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo». Las lágrimas de Sophie fluyeron con más fuerza. Su corazón se llenó de emociones que no se había permitido sentir en años. Jason respiró profundamente y su voz se suavizó. «Sé que he cometido errores», dijo, «y sé que esto no será fácil, pero si me das una oportunidad, quiero construir una vida contigo, una vida en la que ya no tengamos que huir del pasado». Por un momento hubo silencio, el único sonido era el suave susurro de las hojas en la brisa. Sophie miró sus manos entrelazadas, sus pensamientos acelerados. Pero cuando volvió a mirar a Jason, todo el miedo, la duda y la vacilación se desvanecieron. «Está bien», susurró, con voz firme a pesar de las lágrimas. «Construyamos esa vida, juntos». El rostro de Jason se iluminó con una sonrisa radiante, sintiendo alivio y alegría. La abrazó con fuerza, con el corazón palpitando con fuerza ante la certeza de que nunca más la dejaría ir. En las semanas siguientes, Sophie y Jason comenzaron a reconstruir sus vidas, no como fragmentos del pasado, sino como compañeros en el presente. Compartieron su historia con amigos y colegas, y la utilizaron como inspiración para lanzar una fundación dedicada a ayudar a las personas sin hogar y a quienes luchan por encontrar su camino. Sophie asumió un papel activo, trabajando en estrecha colaboración con refugios y programas de ayuda social. Sus experiencias le dieron una perspectiva única que tocó innumerables vidas. Jason la apoyó en cada paso del camino, orgulloso de la fuerza y la compasión que lo habían atraído a ella en un principio. En el primer aniversario del día en que se reencontraron, Jason llevó a Sophie de regreso al roble. El prado estaba lleno de risas de los niños del refugio que habían ayudado a establecer. Su alegría era un testimonio de las vidas que habían cambiado. Mientras se sentaban juntos bajo el árbol, Sophie apoyó la cabeza en el hombro de Jason, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. «Gracias», dijo suavemente. Jason frunció el ceño juguetonamente. «¿Por qué?». «Por nunca haberme abandonado», respondió con voz llena de emoción. Jason le besó la coronilla con el corazón lleno. «Debería agradecerte», dijo, «por darme una segunda oportunidad de amarte». Y mientras el sol se hundía en el horizonte,
tiñendo la pradera de tonos dorados y ámbar, se sentaron juntos, sabiendo que habían encontrado algo mucho más grande que lo que habían perdido. Se habían encontrado y esta vez, no se soltarían. Mientras Jason y Sophie volvían a encontrarse, su historia nos recuerda el poder de las segundas oportunidades, la fuerza para superar las dificultades de la vida y la belleza de redescubrir el amor en su forma más pura. El amor no se trata de perfección. Se trata de ver las cicatrices del otro y elegir construir algo hermoso juntos. Si esta conmovedora historia te conmovió, imagina las innumerables historias que esperan tocar tu alma. Suscríbete a Soul Stirring Stories para conocer historias inspiradoras de resiliencia, esperanza y amor que nos recuerdan a todos el extraordinario poder del espíritu humano. Nos encantaría conocer tu opinión. Comenta a continuación, ¿cuál fue tu momento favorito del viaje de Jason y Sophie? Gracias por ser parte de nuestra comunidad de narradores. Hasta la próxima, sigan creyendo en el amor, la esperanza y la magia de los nuevos comienzos.